Imagínense, hermano, que temblara este lugar. Cuesta pensarlo, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo llenase a cada uno de nosotros, ¿verdad? Con don de lenguas, ¿verdad? ¿Se ha puesto a pensar? Usted estuvo en la lectura del principio que dice que se reunieron todos, ¿verdad? Porque el temor de lo que estaba pasando afuera y oraron unánimes al Señor. Y dice que el lugar de donde estaban ellos reunidos tembló. Así dice la Escritura. Y que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Qué maravilloso es eso, ¿verdad? Quiero hablar de avivamiento. Quiero hablar de avivamiento. Sin duda alguna usted más de alguna vez ha escuchado esa palabra y quizás tenga algún concepto de lo que es avivamiento, ¿verdad? Y quizás no lo haya investigado a fondo, porque yo también hasta cierto momento tuve mi propia imagen de lo que era un avivamiento, ¿verdad? La definición que yo tenía de avivamiento, que no es errónea, pero solo era parte de lo que es avivamiento, es la llenura del Espíritu entre los hermanos, el hablar en lenguas, una manifestación extraordinaria dentro de la congregación. ¿Cuántos creen que la iglesia necesita eso? Creo que espiritualmente estamos como adormitados, como que necesitamos la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Algunos definen el avivamiento como que es un evento que se da cuando la iglesia está en una pereza espiritual, como en un acoplamiento. Entonces viene y surge el avivamiento, ¿verdad? Pero no estaría tan de acuerdo. Otros llaman avivamiento a un mover esporádico del Espíritu Santo. Tampoco creo yo que sea avivamiento. Aquí hemos tenido tiempos maravillosos con el Espíritu Santo, nos ha visitado muchas veces, pero no ha habido avivamiento. Avivamiento es otra cosa. Así que la definición que tenía en mi mente sí es correcta, pero es limitada. Y creo que seguiré limitado hasta que disfrute de un avivamiento. No voy a jactarme de decir, no, hermano, ustedes, ¿qué vale de lo que se pierde? Yo ya estuve en un avivamiento, sería un mentiroso. Me gustaría seguir avivando en mí, ¿verdad? El Espíritu Santo. Y porque esto es algo que nunca deja de suceder, es algo que continuamente está pasando. Entonces eso ha sido para mí el mover del Espíritu Santo de una manera especial. Pero en realidad, ¿qué es? En la Biblia no habla literalmente de la palabra avivamiento, no menciona esta palabra, pero sí está la definición en la Escritura. Sí está la definición. Hay varios eventos que se le pueden llamar avivamiento, ¿verdad? Y esa definición literal de avivamiento es un despertar espiritual en determinado lugar. Es un mover que viene motivado directamente de Dios. ¿Escuchó, hermano? Esta es la definición. Es un despertar espiritual en un lugar determinado. Es un mover que viene motivado por Dios para la conversión espiritual de un grupo de personas. Eso se llama avivamiento, ¿verdad? En la historia de la iglesia evangélica, déjeme mencionar esto y quizás usted dirá, bueno, a mí que me interesa la historia. Bueno, el que no conoce la historia está condenado a repetirla, ¿verdad? Entonces es bueno conocer la historia. La iglesia de la cual nosotros procedemos en los años 1730 al 1740 hubo el primer movimiento de avivamiento y comenzó en el Reino Unido y se extendió hasta las colonias británicas, ¿verdad? Que tenían aquí en Estados Unidos. Habían 3 predicadores en ese entonces, que quizás alguno de ustedes lo habrá escuchado: Winfield, John Wesley y Jonathan Edwards, ¿verdad? Se supone que más de 500,000 personas aceptaron a Cristo. O sea, cuando hay un avivamiento,
no es que solo para la iglesia ahí, sino que como que es algo que se expande como gasolina, como combustible, y comienzan a convertirse las almas por todas partes. El primer avivamiento en la historia de la iglesia en este sentido, ¿verdad?, no involucrando la iglesia primitiva, es en 1730, ¿verdad? Cuando por primera vez los predicadores cambian las formas y salen, ¿verdad? Porque habían formas de culto. Y mire que esos avivamientos han repercutido hasta el día de hoy, porque la forma de culto de nosotros es por los avivamientos que hubieron, ¿verdad? Porque usted no sabe por qué se da esta liturgia de la alabanza y la prédica. Viene de un avivamiento. Amén. Estos predicadores se salieron de esa cajita que tenía la iglesia en esa época, y se salieron afuera a predicar en las plazas y todo, y eso provocó que la gente en masa pudiese venir a los pies de Cristo. Eso se llama avivamiento. Avivamiento, amén. El segundo avivamiento fue en 1790 hasta 1840. Hay algo bien curioso en los avivamientos. No son un momentito de media hora o de 2 horas de culto, ¿verdad? Sino que se establece por años, hermano. Mire, por ejemplo, este de 10 años. Este fue en Kentucky, aquí cerquita, en Tennessee, entre presbiterianos, metodistas y bautistas. Comenzando, mire cómo comenzó ese avivamiento, desde la oración y la predicación. Y se dicen que eran miles de personas que se convirtieron en ese segundo avivamiento. Es impresionante, ¿verdad? También el tercer avivamiento en 1850 hasta 1940, ¿verdad? Algunos predicadores bastante famosos como Spurgeon estuvieron en este mover. Aquí es donde se empezó a mover este ministerio misionero, donde abundaban los misioneros. Yo sé que esto viene de parte de Dios, cada avivamiento que hay, porque como que aviva la iglesia, ¿verdad?, en todo el mundo. Y el cuarto avivamiento, ¿verdad?, fue en 1960 hasta 1970. Entre otros avivamientos que han habido, por ejemplo, en Escocia. Hay muchos avivamientos que han habido, ¿verdad? Pero nosotros debemos de saber qué es un avivamiento, porque a veces veo anuncios de las iglesias que dicen gran avivamiento en la iglesia, va a estar fulano de tal. No es avivamiento, ¿verdad? Gloria a Dios si el Espíritu Santo los visita, pero avivamiento es otra cosa. No debemos poner cosas o prometer cosas en los anuncios de la iglesia para que la gente pueda venir acá. Gran mover de Dios. ¿Y cómo sabe si Dios los va a visitar? Dios siempre está con nosotros, pero a veces de manera especial ocurre que pasa algo fuera de lo común y comienza, ¿verdad? No sé, escucho un eco. Comienza a pasar algo diferente dentro de la congregación. Empieza el quebrantamiento, el arrepentimiento. Pero esto es algo que viene de Dios, no es algo que viene de nosotros. No es algo que viene de nosotros. Amén. Así que llamar avivamiento al mover del Espíritu no es del todo así como lo hemos conocido. La última evento que se le consideró como avivamiento fue hace poco, y quizás usted se dio cuenta, aquí en la Universidad de Asbury, ¿verdad? No sé si pronuncio bien. Asbury, en Kentucky también. Curiosamente, unos jóvenes universitarios que se reunieron y estuvieron 3 semanas ahí, ¿verdad? Se supone que un joven brasileño dijo que pasó a dar testimonio de la mano de Dios, cómo había estado con él desde que salió de su país y cómo lo había sustentado. Él no le estaba pidiendo dinero a la gente, pero el testimonio, no sé si alguien me ayuda a quitarme el eco, porfa. Pero el testimonio de este joven provocó que la gente comenzara a tirarle el dinero, hermano. Y no es que pidió, sino que el Espíritu puso en el corazón de todos ellos, ¿verdad? Y comenzó un mover ahí, y comenzaron a visitar el lugar, gente de todo lado. Mire la sed que tiene la gente por un avivamiento.
para ver qué es lo que estaba pasando ahí, para ver el mover de Dios y la mano de Dios en ese lugar. Pero comenzó con este brasileño. No sé si le he comentado, pero algo similar me pasó a mí cuando llegué a este país. Pasé unas dificultades, pero el Señor me ha sostenido. Es broma, hermano. ¿Sí entendieron, verdad? Me agrada que entiendan, ¿eh? Pero ese fue el último, ese fue como el último mover que dijeron que había sido como un avivamiento. No se levantó ni uno, hermano. Ya le iba a decir hermano Miguel y lo de la ofrenda acá. Pero ese fue el último mover donde supuestamente congregó a más gente. Y la gente hoy en día está por curiosidad. Pero en realidad no fue un avivamiento, ¿verdad? No voy a decir que no fue que Dios les visitó, porque sí, Dios les visitó, porque había adoración ahí, había quebrantamiento y todo eso. Pero el avivamiento va más allá. Bueno, yo quiero tocar este tema hoy para que nosotros comprendamos un poco. El verdadero avivamiento trae conversión. Y trae conversión por el testimonio de los que, de la historia de la iglesia, y no solo de la historia de la iglesia, sino, ¿verdad?, la misma Biblia, que nos muestra, ¿verdad?, grandes avivamientos que hubieron en la palabra del Señor. Y mire que incluso en el Antiguo Testamento hubieron avivamientos. Yo quiero leer para que usted no se me distraiga hoy, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los avivamientos que hubo, todos lo conocemos, es cuando Jonás predica la palabra del Señor. Eso se llama avivamiento, ¿verdad? ¿Por qué se llama avivamiento? Porque hubo conversión de toda una ciudad con solo un mensaje. Lo que lleva a un avivamiento es de la predicación viene la conversión, pero puede ser que se convierta uno cuando alguien predica, y eso no es avivamiento. Avivamiento es cuando las masas se convierten. Cuando ese mensaje llega y llega y llega y se van convirtiendo y convirtiendo y convirtiendo. Amén. Por ejemplo, aquí podemos ver uno de los avivamientos. Jonás, el mensaje de él no fue más que dos cosas. Esta ciudad va a ser destruida en 3 días. ¿Va que así dijo? Eso fue todo. Y él no quería decir más bien le preguntaron, la gente se desesperó y le dijeron, pero ¿por qué va a ser destruida? Perdón, no preguntaron por qué va a ser destruida, sino que dijeron, ¿qué podemos hacer para que no sea destruida? Yo creo que el mensaje, aunque era poco y corto, se podía entender de que ellos estaban mal, para que viniese juicio sobre ellos, ¿verdad? No preguntaron en qué estamos mal, sino qué tenemos que hacer. Entonces fue un mensaje, yo digo y siempre he dicho cuando predico de Jonás, que es el mensaje más efectivo que ha habido, porque es el que tiene menos palabras y es el que más convertidos hay, toda una ciudad, y de mala gana también Jonás, ¿verdad? Pero dice aquí en el libro de Jonás, capítulo 3, verso 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó en ceniza. Esto quiere decir arrepentimiento. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales. Y dice, clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino. Mire que este rey predicó más que Jonás. De la rapiña que hay en sus manos. Jonás no dijo que había ahí, pero ellos sabían, porque cuando la palabra de Dios se expone, uno sabe lo que está mal, ¿sí o no? Entonces, avivamiento es cuando nosotros comprendemos esa palabra de Dios, lo vamos a ir viendo. Y dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que habían hecho, que les haría, y no lo hizo. Dios evitó de destruirlos, ¿verdad? Decía alguien que avivamiento es lo que Dios hace siempre, pero a mayor escala, ¿verdad? Con multitudes. Otro avivamiento, es interesante, el de Josías,
Este está en el libro de Reyes, capítulo 2, verso 22. ¿Saben quién fue Josías, verdad? Fue un rey en Israel, ¿verdad?, que quiso restaurar el templo y mandó a los sacerdotes, ¿verdad?, que limpiaran y todo eso, y fueron al templo, y mientras estaban, ¿verdad?, removiendo los escombros, hallaron un rollo ahí, hermano, que era la palabra de Dios. Y dice que ese rollo lo llevaron ante el rey Josías. Bueno, voy a leer. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Esto es un avivamiento. Yo no sé usted si siente eso cuando escucha la palabra de Dios, o siente sueño, pereza, o está pensando en qué iba a ir a hacer. Pero Josías, cuando escuchó la voz de Dios a través de este hombre que estaba leyendo la palabra de Dios, rasgó sus vestidos. Rasgó sus vestidos, ¿verdad? Ahorita estábamos escuchando un canto. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. ¿Qué dice después? ¿A cuántos los hace estremecer la palabra de Dios? Eso debería de provocar la palabra de Dios en nosotros. Josías, cuando escuchó la voz de aquel hombre diciendo las palabras de Dios, rasgó sus vestidos. Se ríen porque no sé cantar, ¿verdad? Rasgó sus vestidos, hermano, y hizo un pacto delante de Dios, que iba a andar en sus estatutos, en sus mandamientos y en sus ordenanzas. Dijo: no puedo seguir de esta manera. Y hubo arrepentimiento en el rey y en todo el pueblo. Para que haya un avivamiento en nosotros tiene que haber conversión, tiene que haber arrepentimiento. Si no, no hay avivamiento. Amén. ¿Sí? Pero hace poquito cantamos ese canto de adoración. Sé que me harías estremecer, pero algunos lo que les está haciendo es provocarse a dormir en la iglesia. ¿Cómo que lo haría estremecer entonces? La gente está insensible a la palabra de Dios. Se está predicando la palabra de Dios y está en el teléfono. Está pensando en otra. ¿A dónde está el estremecimiento? ¿A dónde está el quebrantamiento, el arrepentimiento cuando se escucha la voz de Dios? ¿A dónde está? Y queremos ver un avivamiento. Y anunciamos por los carteles gran avivamiento en Iglesia Filadelfia. No lo hemos puesto, pero imagínense. Empezando de ahí, hermano. Y hay uno que quiero ser específico. Está en el libro de Hechos, capítulo 3. Quiero que sigan la secuencia de lo que está pasando aquí. Dice la palabra en el capítulo 3: pero Pedro y Juan subían juntos al templo, la hora novena de la oración. ¿Me siguen? Para no leer tanto, aquí sabemos lo que va a pasar, ¿verdad? Pedro y Juan van a orar al templo, y cuando van a orar por la puerta llamada La Hermosa, hay un paralítico, hay un cojo ahí de nacimiento. Según según tenía más de 40 años de padecer de eso, ¿ok? O sea que todo mundo lo miraba siempre a ese paralítico ahí. Presten atención porque esto provoca un avivamiento. Este cojo provoca un avivamiento. Entonces, hermano, ellos le dicen, ya conocen ustedes la historia: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús lo levantan, ¿verdad? Entonces, en el verso 11 dice: y teniendo asiado a Pedro
y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito ocurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, comenzó a predicarles. Viene una sanidad y viene Pedro y empieza a predicarles. Varones israelitas, no se extrañen lo que ha acontecido acá. Y comienza a decirles que quien ha hecho esa obra es Cristo Jesús. Hay varias cosas que pasan en el avivamiento, porque se mueve la mano de Dios, pero también el enemigo quiere derrotarte. Porque, por ejemplo, aquí, cuando ellos sanan a este cojo, ¿verdad?, y predican la palabra del Señor, viene el celo de los sacerdotes y quieren meterlos en la cárcel. De hecho, los meten en la cárcel, los azotan y todo eso, ¿verdad? Pero quiero que vaya conmigo ahora al verso 4, al capítulo 4, perdón. Dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, lo que yo les explicaba, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le escucharon y le echaron mano, y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Y mire, aquí está el avivamiento. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como. Esto se llama avivamiento. 5,000 personas en una sola predicación. ¿Usted se imagina esa magnitud? ¿Usted se imagina esa magnitud, hermano? O sea que lo que pasó en esa ciudad, porque era una ciudad, y no era una ciudad así como esta, que cada quien anda en su carro y hay espacios bastante amplios de casa a casa. En aquel entonces, una ciudad estaba rodeada por un muro y una casa estaba pegada con la otra. O sea que y no habían carros, la gente se andaba a pie todo el tiempo. Y el lugar que más frecuentaban era el templo, porque era el lugar más atractivo, ¿verdad? Entonces, imagínense toda esa multitud cuando vieron que ese cojo se levantó. Eso les impresionó. ¿Por qué? Estos dos hombres andaban llenos del poder de Dios, ¿verdad? Y esto Pedro lo aprovechó ¿para qué? Para predicar. Porque sin la predicación no hay conversión, no hay arrepentimiento. Entonces Pedro predica el segundo sermón, y se convierte en 5,000 personas. Ya se imagina acá qué haríamos con 5,000 personas. ¿Dónde lo vamos a meter, hermano? Yo creo que mi llamado no es como el de Pedro ni como el de Jonás, es como el de Jeremías. Yo creo que a Jeremías ni uno se le convirtió. Hay una parte, le recomiendo la película de Jeremías. Hay una parte en la película que me gusta porque se centra bastante en lo que dice la Biblia. Porque Jeremías tuvo un ayudante que se llamaba Baruch. Y Jeremías no quería predicar la palabra del Señor porque era duro. Nadie quería escucharlo, todos lo golpeaban. Entonces, en una de las visiones, ¿verdad? Cuando él viene de la visión, se encuentra con Baruch en la película. Y entonces Baruch le dice que el Señor lo ha mandado para que esté con él. Y Jeremías lo que hace es que corre a abrazarlo, y Baruch se sorprende y se le tira a Jeremías en sus brazos. Porque no había nadie. No había nadie. Pero qué bonito es cuando se predica y se convierten. Pero imagínense un predicador que predica y que predica y que predica y que nunca se conviertan. Eso sí es feo, ¿no? Es como trabajar en vano. Porque a usted le gusta, ¿verdad? Cuando hace un trabajo ahí en su trabajo, valga la redundancia, y que le digan qué buen trabajo hiciste. Por ejemplo, yo me siento bien cuando alguien me dice, hermano, que ni yo me acuerdo. ¿Se acuerda que hace un año usted predicó de esto? Viera qué mensaje. Eso incentiva a que yo vaya a la Biblia otra vez, a buscar más de Dios. A alguien le afectó, a alguien le sirvió ese mensaje que yo prediqué. Y eso es hermoso, hermano, ¿verdad? Y muchas veces me ha sorprendido. De hecho, para testimonio, quiero decirles que al principio del ministerio yo
Soy el hombre que es más dudado en ministerio. De hecho, ahí están mis hermanos que yo les prohibía que me dijeran pastor. ¿Sí o no, hermanos? No me digan porque no soy pastor. Imagínense, tanto era así. Pero ¿saben cómo el Señor me confirmaba? Porque yo le decía, Señor, confírmame. A veces venía alguien y me decía, hermano, lo que dijo, ¿se acuerda que dijo esto y esto? Sí, hermano, viera, hermano, fíjese que lo apliqué a mi vida y viera qué cambio. Y entonces eso fue como formando algo aquí en mi corazón. Y dije yo, vale la pena predicar a Cristo porque alguien está cambiando, alguien está siendo transformado. Entonces, hermano, pero volviendo a esto del avivamiento, se convierte en 5,000 personas, hermano. 5,000 personas. Pero hay en la definición de avivamiento hay una palabra que me gusta más que avivamiento, que se llama despertar. Despertar, ¿verdad? Porque avivamiento es eso, despertar. En el libro de Lucas capítulo 4 verso 18, el Espíritu del Señor, dice la palabra, está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Esta es la obra que Dios hace en los corazones, hermano. Porque antes nosotros estábamos, hermanos, en tinieblas, estábamos atados, estábamos encadenados, éramos ciegos, ¿verdad? Y cuando Cristo vino un despertar en nosotros. Y esto lo vino a hacer Él. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad cuando nosotros éramos cautivos, a la recuperación de la vista de los ciegos. Éramos ciegos. Y para poner en libertad a los oprimidos. Esa es la obra que hace un avivamiento. Transforma a la persona y pasa de un estado de muerte a un estado de vida, de un estado de ceguera a un estado de una vista clara, que puede verlo todo, que puede discernirlo todo. Eso es avivamiento, es un resurgir. Resurge una nueva persona. Amén. Sí, pero necesitamos este avivamiento nosotros. Amén. Avivamiento, ¿verdad? Es lo que ocurrió, y disculpen que voy a poner el ejemplo de una sola persona, pero supongo que las 5,000 personas que aceptaron a Cristo sintieron lo mismo que esta persona. Y yo lo voy a leer para ustedes. Es el hijo pródigo. Hubo un avivamiento en el hijo pródigo. En Lucas capítulo 15 verso 18 leemos primero el verso donde muestra el estado de este hombre. Dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comía de los cerdos, pero nadie le daba. Esta era la condición del hijo pródigo. Y esta es la condición de muchas personas también hoy en día, que a veces anhelan y desean, pero no pueden, porque no tienen la capacidad, porque no está la fuerza de voluntad en ellos, porque todavía no mora el Espíritu Santo ahí en ellos, ¿verdad? Por eso. Y esta es la condición en la que él estaba. Pero miren, luego pasa algo. Dice, y volviendo en sí, o sea, como que nosotros decimos, le cayó el 20. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí parezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Avivamiento es volver en sí. Volver en sí. Y yo sé que cada uno de ustedes tiene un estado o una condición diferente. Y a veces la palabra de Dios ha sido predicada y en esa condición horrible en la que están, la palabra de Dios quiere transformarlos, pero aún siguen endureciendo su corazón. No ha habido ese despertar en sí. No ha habido ese reaccionar en sí, ¿verdad? Porque muchos están en esta etapa del hijo pródigo, están en la miseria y reconocen lo que tienen que hacer, pero no se mueven para lograrlo.
No se mueven para lograrlo, ¿verdad? Porque no quieren abandonar ciertas prácticas. Pero él dice que volvió en sí. Pero no solo volver en sí conlleva el avivamiento o el despertar, porque dice que volvió en sí, pero más adelante dice, levantándose, vino a su padre. Esto sí es un despertar. Reconoció su condición y se levantó y dijo, no puedo más estar aquí. Porque usted, si se sigue remordiendo de sus cosas, si sigue en el mismo estado, usted no va a ir para ningún lado. Cada vez va a ir más bien más en declive, ¿verdad? Va a dejar de comer algarrobas de los cerdos y va a comer otra cosa, que no quiero decir, que está ahí con los cerdos también. Sí, hay gente que, pues si el perro vuelve al vómito, por si creen que estoy siendo demasiado. Despertar es reaccionar. Yo siempre he contado un testimonio acerca de mi esposa y mi persona, de nuestra relación, que hubo un tiempo que, hermano, solo pelea y pelea y pelea. Pero llegó un momento como que, bueno, no podemos seguir así. No podemos seguir en lo mismo. Pelea en la mañana, pelea al mediodía, pelea por la tarde, pelea por el teléfono, pelea por WhatsApp. Yo no puedo seguir así. Y dice, y todavía voy a la palabra y dice, hasta que la muerte los separe. No. Imagínense vivir así. Tiene que haber un reaccionar, hermano. Y íbamos en un carro que llevábamos como 20 minutos de haber salido de la casa y íbamos peleando desde que salimos. Y yo me paré y le dije, porque el Espíritu Santo tocó mi corazón. Y le dije, hasta hoy va a llegar este problema. ¿Cuál es la raíz de este problema? Ayer mi hermana hablaba de la raíz del problema. Para resolver un problema, y mi hermano Jairo siempre lo menciona, hay que ir a la raíz, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, un problema de matrimonios que la raíz es el celo, hay que ir ahí para resolverla. Pero yo digo que hay que ir más allá, porque la raíz es no estar ligado a Dios, hermano, completamente. Porque cuando usted está ligado a Dios con todas sus manos, usted hace bien todas las cosas. Amén. ¿Y sabe qué? Queda hasta en la anécdota que le dije, bueno, ¿y por qué estábamos peleando? Fíjate que no sé. Ya ni nos acordamos porque había empezado la pelea. Pero, hermano, si no hay un accionar, un despertar, ¿verdad? No cambia la situación. Es más, yo le digo algo que ya lo he dicho varias veces aquí, que todavía aún estoy hablando de esto y hay quienes ni aún así van a despertar. Ni aún así. Porque están dormidos, hermano. Están como muertos, hermano. Solo le falta roncar, hermano, en vida. Sí. Porque ¿qué palabra no es predicada aquí en este lugar? ¿Qué palabra? Dígame, ¿qué palabra no es predicada acá? Si aquí ha venido de todos predicadores, colores, tamaños y sabores y de todos los países casi. Hemos traído desde el Perú, de Colombia, de Ecuador, de El Salvador, de Costa Rica, de México, de Honduras, de Tatumbla. ¿Qué más queremos, hermano? Pero no hay un despertar, no hay un reaccionar. Amén. Tiene que haber esa reacción que hubo en el rey Josías. Dice que rasgó sus vestidos cuando escuchó la voz de Dios, hermano. Escuchar la voz de Dios tiene que provocar eso en nosotros. Amén. No se quede solo en el volver en sí, porque hay quienes se figuran todo en la mente, pero no hacen nada en cuanto a la acción, ¿verdad? En su mente tienen un mundo formado, pero ya en la realidad viven una vida de miseria. Solo en su mente tienen una vida bendecida y próspera. Tenemos que despertar, hermano. Estamos en un tiempo que ya es hora, amén.
Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio el padre y se movió a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Hay algo curioso aquí que dice que levantándose, porque hay quienes están esperando, no, hermano, que Dios me toque ahí. Aquí dice que él tomó la decisión. Él tuvo que levantarse, ¿verdad? Nadie lo va a ir a levantar. Usted tiene que levantarse solo. Usted mismo tiene que reconocer su condición. La palabra de Dios dice venid luego, no dice voy a ir luego. Dice venid luego y estemos a cuenta, dice el Señor. Venir. Usted tiene que moverse. Amén. El que a mí viene, dice la palabra, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Tiene que venir. Amén. El que no quiere, él no quiere, perdón, que ninguno perezca, sino que todos vengan o procedan al arrepentimiento, en otra versión. Amén. Entonces hay que movernos. Hay que movernos. ¿Sí? Bendito sea el nombre de Dios. Voy terminando, hermanos. Hay una cita que quiero que busquen. Ahorita la perdí aquí. Salmos capítulo 51, verso 17. No se preocupe, unos 5 minutos regálenme. Es más, para que mire voy a cerrar la Biblia. Pero después de haber leído los 6 versículos que tengo aquí. Hoy solo traía un solo punto, hermano, pero con 10 incisos. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo que Dios quiere y eso provoca, ¿verdad?, que nuestras vidas cambien. Y quiero leer también para ustedes en 2 de Crónicas 7:14. Dice la palabra, esto lo conoce todo el mundo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mire que tiene que pasar varias cosas con nosotros mismos antes, porque hasta entonces es que Dios se mueve. Dice, si se humillare, la humillación, mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren, de ir y a buscar. Usted sabe qué significa buscar. Y se convirtieren de sus malos caminos. 3 cosas. Y entonces, hasta entonces es que entra Dios en acción. Entonces yo iré desde los cielos. Amén. ¿Sí? Porque hay quienes esperan que Dios vaya y haga todo. Y no, usted tiene que moverse también. Y para eso tenemos que despertar. ¿Y despertar a qué? A la voz de Dios. A la voz de Dios. Porque Dios constantemente nos está hablando. Todo el tiempo nos está hablando. Amén. En cada momento nos está hablando. Y esto va a llevar, hermanos, a un arrepentimiento. Y cuando hay un avivamiento, hay un mover del Espíritu en la iglesia, sí. Pero también esto genera nuevos convertidos. No solo es algo que sucede aquí entre nosotros, sino que se expande a todos lados. Un verdadero avivamiento trae ese movimiento del Espíritu, trae conversión de las almas y provocado por la predicación. Cuando hayan estas cosas, usted diga, un avivamiento ahí. Un avivamiento ahí. Pero si ve en una iglesia están temblando ahí, eso no es avivamiento, hermano. Quizás están sintiendo la presencia de Dios, pero no es avivamiento, porque avivamiento lo que genera es conversión. Amén. Sí, y cierro con este versículo, como prometí, Efesios 5:14. Vaya conmigo y lo leemos. Efesios capítulo 5, verso 14. Me lo dedico a mí, se los dedico a ustedes, hermanos. Se los dedico con todo mi corazón y a mí también. Dice la palabra, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos,
y te alumbrará Cristo. Amén. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que ese es el tema que Dios puso en mi corazón. Poco quiero agarrar el mismo mensaje de Jonás, tal vez así, ya que el largometraje no funciona, tal vez, no, ya estoy. Póngase en pie, hermano, vamos a